Me parece que son necesarios. Creo que hay mucha gente que echa de menos una instancia que permita coordinar iniciativas, que atraiga a agentes que están trabajando por separado, que lo hacen fundamentalmente en espacios autónomos, autogestionados y desmercantilizados, sin muchas relaciones entre sí. Al margen de lo anterior, y aunque esto admito que es discutible, me parece que la dimensión simbólica de generar algo nuevo en lo que muchas personas distintas puedan sentirse identificados, creo que falta en un momento como el presente, como una opción distinta a las electorales, institucionales que vemos que han proliferado. Bueno, la discusión es compleja porque hay muchos decrecentistas que no son libertarios y hay muchos libertarios que no son decrecentistas. Esto último habría que discutirlo un tanto. Probablemente el elemento fundamental de debate es más nominalista que real. Yo creo de todas maneras que la perspectiva libertaria tiene que poner el acento en el riesgo que supone la crisis ecológica y en el colapso consiguiente del sistema, y en ese sentido el despliegue de políticas que trascienden manifiestamente el cortoplacismo aberrante que despliegan las fuerzas al uso, me parece que es absolutamente necesario que sea un elemento caracterizador de la perspectiva libertaria. Si no conseguimos incorporar este elemento, me temo que la perspectiva libertaria quedará como una más de las muchas que mueven el juego del sistema sin proponer algo realmente nuevo. Aunque es verdad que siempre hay una tentación encaminada a volcar el grueso de la atención en los elementos más inmediatos, los aparentemente más urgentes, con lo cual la cuestión ecológica, la cuestión feminista, la cuestión de la solidaridad con los países del sur, en virtud de un mecanismo casi inercial, quedan un tanto apartadas. Pero yo creo que hay una conciencia rotunda en lo que respecta a esto. Uno de los elementos singularizadores, lo repito, de la percepción libertaria hoy tiene que ser el que pasa por romper el cortoplacismo aberrante que nos acosa por todas partes. Yo creo que solo podría beneficiarles en la medida en que contribuiría poderosamente a forjar economías autocentradas y no encaminadas a satisfacer las demandas de los mercados de los países del norte. No solo eso, permitiría fortalecer muchos de los elementos de la textura natural de esas sociedades que han sido arrinconados en virtud de la lógica mercantil del capitalismo. Les permitiría recuperar señas de identidad que durante muchos siglos han reflejado, por ejemplo, una relación muy equilibrada con el medio natural. Desde esta perspectiva, quienes piensan que el decrecimiento de los países del norte tendría consecuencias negativas para los países del sur, desde mi punto de vista, se equivocan. Es difícil. Llevamos en nuestras cabezas la lógica mercantil del capitalismo, de la competición, de la productividad, del consumo, y salir de eso no es una tarea sencilla. Pero mi impresión es que de forma moderadamente trágica el capitalismo nos va aproximando hacia un momento, el del colapso, que probablemente va a hacer que empecemos a modificar paulatinamente nuestras conductas, con lo cual lo que hoy nos puede parecer impensable e imposible, acaso dentro de 6 o 7 años nos resulte más fácil imaginarlo. Yo creo que bien, es verdad que de manera muy incipiente la propia crisis de los últimos años ha acabado por generar determinados circuitos de economía solidaria y alternativa que rompen con las reglas del juego de la sociedad marcada por la mercantilización, y me parece que contribuyen poderosamente a alentar la idea de que las utopías no son malas. Si no nos movemos porque creemos en una utopía de una sociedad diferente en el futuro, no sé por qué nos vamos a mover. No se trata solo de descomplejizar, se trata de desurbanizar nuestras sociedades, de destecnologizarlas, de despatriarcalizarlas. La tarea es ingente y tenemos que asumir de buen grado que será preciso un largo periodo de transición. Probablemente no se trata en términos estrictos de acabar con las ciudades, que sería una locura. Se trataría de ir modificando las ciudades, generando espacios distintos que rompan, y creo que este es un elemento fundamental de este trabajo, de esta tarea, la lógica mercantil del sistema. Y yo creo que esto está moderadamente al alcance de nuestras manos, al menos en los circuitos en los que hoy nos movemos, pero asumo de buen grado que la tarea es ingente y que la posibilidad de llevarla a cabo de manera razonable antes de que llegue el momento del colapso probablemente se va reduciendo. Yo estaba pensando en la lógica de quienes no estamos con el sistema, de quienes queremos forjar una sociedad paralela distinta, sentada en valores y en principios diferentes, y me parece que eso va a ganar terreno. Claro, si la pregunta es ¿cuál de estos dos grandes flujos, el del sistema o el de quienes contestamos el sistema, va a ganar? Pues no tengo una respuesta firme. Hoy por hoy los activos del sistema son mucho más poderosos que los nuestros, y esto invita a ser razonablemente pesimista. Cuando me formulan de manera directa la pregunta relativa a si vamos a ser capaces de esquivar, de sortear el colapso, respondo que no,
que creo que lo que está a nuestro alcance ahora consiste en mitigar algunos de sus efectos más negativos y postergar un tanto en el tiempo la manifestación de esos efectos. El argumento obviamente no es optimista, pero probablemente ser razonablemente pesimista, organizar el pesimismo es una tarea razonablemente honrosa.